¿Quién es el Redentor? Jesús. ¿Y quién son los redimidos? Nosotros somos los que merecen ¿verdad? No, no, pero somos los redimidos por la gracia de Dios y vamos a hablar hoy en Efesios 2 más verdaderos de nuestra salvación. Y vamos a ver algunas palabras esta semana que están en las Escrituras en Efesios 2 que describe la muerte y describe también la vida. Primero vamos a orar. Dios, darnos tu espíritu hoy para entender, para iluminar nuestras mentes, para podemos estar fiel a ti. No solo queremos oír tu palabra hoy, queremos estar los que están obedientes a tu palabra. Dios, darme tu sabiduría, dar mi lengua la capacidad de predicar tus verdades hoy. No estamos los que son capaces a sí mismos, pero contigo, Señor, podemos darte gloria hoy en tu iglesia y por toda la semana. En nuestras casas, en nuestros trabajos, podemos darte gloria. Dios, y este es un milagro de ti. No es una obra de nosotros, pero es una obra que tú puedes hacer en nosotros. Gracias, Señor. Oremos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pues, en Efesios 2, versículo 1 a 7, vamos a leerlo en algunos momentos, pero primero es como hablando sobre la resurrección. ¿Y por qué Cristo necesitó morir para nosotros? ¿Por qué es la resurrección tan importante a la iglesia y tan importante en la Biblia? Es porque realmente es el centro, enfoca de todo de la Biblia. Que para entender la resurrección de Jesucristo, usted tiene que entender que se trata de un medio, el único medio por el que las personas pueden entrar al cielo eterno y escapar del infierno perpetuo, ¿verdad? No podemos estar en la reina de Dios sin la resurrección de Jesucristo. Sin la cruz, no podemos estar con Él. La cruz no simplemente es como un ejemplo de, mira, tú puedes sufrir y triunfar. No, es algo más importante que porque estábamos hablando la última semana sobre redención, que es donde Jesús pagó por nuestros pecados. Es tan importante y hoy vamos a hablar sobre algunas más palabras y queremos que Dios darnos más conocimiento de Él, que Dios darnos más amor para Él en entender esta salvación, este grande amor que Él tiene para nosotros. Hay algunas paradojas. Esta es una palabra, ¿verdad? Paradojas. ¿Estoy diciendo bien? Paradojas. Hay cosas, y hay mucho paradojas en el cristianismo. Cosas que están juntos, pero no deben estar juntos, ¿verdad? Porque vida y la muerte no pueden estar juntos. Es una paradoja que en Cristo Él murió para darnos vida. Es algo increíble. Y hay otros, cuando se habla del cristianismo o el reino de Dios o de la soberanía de Dios en los corazones de aquellos que creen en Él y le conocen, cuando se habla del cristianismo está lleno de paradojas. Por ejemplo, es un reino en la tierra con la ciudad capital en los cielos. Es una paradoja. Es un reino en la tierra sin país terrenal. Es un reino en la tierra despreciado por los hombres, pero amado por Dios.
Este reino paradójicamente está compuesto por personas exaltados que una vez fueron esclavos. Como estaba hablando la última semana, estábamos esclavos al pecado, pero ahora estamos exaltados con Cristo. Los justos que una vez fueron malvados, gente honrada que una vez fue criminal, conservadores que alguna vez fueron provocadores, rebeldes, amigos que alguna vez fueron enemigos de Dios. Y todas estas personas en el reino se rigen por una ley que produce libertad absoluta. Ley y libertad. Parece como una paradoja, pero en Cristo están juntos. Una libertad que está íntimamente ligada a la ley de Dios. Todos en este reino están gobernados por un rey que murió por sus súbditos. Un juez que fue castigado por los culpables en su corte. Un gobernador de gloria celestial coronado con espinas terrenales. El Señor de la vida que fue asesinado, el Creador de los hombres que fue ejecutado por ellos. Las paradojas culminan en un rey muerto que resucita a la vida. Por esta realidad podemos intercambiar la muerte en vida por la vida que muere. Vamos a hablar sobre este muerte, que todo el mundo está en la muerte, ¿verdad? Y después vamos a describir la vida que Cristo puede darnos. Si puede poner a pie, vamos a leer en Efesios 2. La resurrección de Jesucristo fue concebida por Dios para llevar a la gente de la muerte en vida a la vida que se muere. Efesios 2, versículo 1 dice: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venidores las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvésemos en ellas. Amén. Yo puedo cerrar todo aquí y si podemos andar en estas verdades, podemos dar gloria a Dios. Pero porque estamos en la iglesia, voy a explicar y hablar mucho de estas verdades. Dios, gracias otra vez para esta palabra. Es tuyo, es autoritivo. Dios, es inspirada. Gracias por darnos otra vez en el nombre de Jesús. Amén. Puedes sentar. Vamos a describir
Primero la muerte, con 6 palabras que están incluidas aquí. La verdad es 7, pero vamos a poner 2 ambos. Son 6 palabras en 6 instancias que hay palabras que describir la muerte aquí. Es importante entender la muerte porque este tiene algunas maneras que influenciar nuestra salvación. Si entendemos la muerte, más grande es el milagro que Dios nos dio vida. Primero vamos a describir la muerte. Mira, versículo 5. Dice, aun estando nosotros muertos, Él nos dio vida. Ese es el significado de la resurrección de Jesucristo. La esencia de la fe cristiana, el evangelio de Jesucristo, la distinción del cristianismo, la verdad de Dios. Apartados de Dios, todos los hombres están muertos. Los muertos vivientes, porque perecemos como estamos viviendo, pero hay mucho en el mundo que están muertos en su pecado. Está escribiendo a los que ahora creen y recordándolos. Pablo está escribiendo a los que ellos solían estar entre los que estaban muertos, físicamente vivos, sí, espiritualmente muertos, espiritual y eternamente muertos. Y no solo es cierto de aquellos a los que él escribió, pero notará al final del el versículo 3 dice lo mismo que lo demás. Esta es una descripción universal de todos los hombres, de toda la gente. No solo tú, sino todos los demás. Los muertos vivientes, es como en las películas, los zombies, ¿verdad? Que parecen como están moviendo, pero no hay ninguna intención entre ellos. Están controlados y en este caso en las escrituras, las escrituras es como nosotros estamos viviendo, moviendo, nuestros corazones están viviendo, pero no es posible agradar a Dios con nuestras vidas. Hay muchos lugares ellos tratar de describir el problema de humanidad y en muchas diferentes maneras ellos hacenlo, pero algunos dicen que los problemas de los humanos son los sociales, ¿verdad? Y la respuesta es cambiar esto o aquello, una mejor educación o una mejor comprensión de los demás, la disminución de las tensiones raciales, ¿verdad? La elevación de la autoestima. La gente nos dice que los verdaderos problemas que el hombre enfrenta son los problemas sociales, la incapacidad de vivir en armonía. Tiene que ser socialmente consciente, socialmente sensible, socialmente educado. Pero este no es el problema más grande que la humanidad. No son los problemas sociales. Otros dicen que es los problemas psicológicos. Se trata de su relación consigo mismo. Es el problema. No puede ponerse en contacto con su propio sentir interno. No puede calmar sus propias ansiedades internas. De alguna manera necesita estar en paz consigo mismo. Cultivar la autoestima. Poder resolver sus problemas psicológicos y recomendarse a sí mismo para poder fácilmente unirse con alguien más. Este es como ellos describir el problema de la humanidad, pero no es. Otros dicen que es un problema del ambiente. Es el medio ambiente, la forma en que ha sido tratado. La gente lo ha traumatizado, abusado, golpeado y muchas cosas más. Y en
en él no se adapta a la complejidad del mundo, no la entiende y no puede cumplir sus sueños. Y el problema es que tú no puedes cumplir sus sueños. Y realmente es su ambiente, entorno, el que la arruina. Pero no es, por lo tanto, el hombre no está en armonía con la gente a su alrededor, no está en armonía consigo mismo. Está fuera de armonía con su ambiente y ese es su problema. Pero la Biblia dice el problema es algo más grande, algo más absoluto. Esos son los síntomas de su problema. El ambiente, las relaciones sociales, los problemas psicológicos son síntomas de su problema. El problema del hombre es que está muerto por completo. Dice la Biblia, está alejado de la vida de Dios. Efesios 4:18 dice, ajenos de la vida de Dios. Está muerto espiritualmente, su cuerpo vive, pero el hombre está muerto. Él está carente de la vida que reconoce a Dios. Él no puede conocer a Dios. El problema de los hombres es que están muertos. No es posible, no puede disfrutar de la bendición de Dios. El hombre incrédulo no está simplemente enfermo. No es una enfermedad, porque los que son enfermos ir al hospital. Los que son muertos ir al cementerio. ¿Y qué es la muerte? La muerte es la incapacidad para responder a estímulos. No puede responder a Dios. No puede responder a la realidad divina. Está muerto en ella. Y esta es una cosa, ¿verdad? Si alguien está muerto, ¿qué hacen ellos? Nada. Ellos no pueden responder. Si está muerto, no hay ninguna medicina que va a ayudarte. No hay ninguna manera en que tú puedes responder. El problema de la humanidad, de los hombres, es que están muertos. Yo he hecho muchos funerales en diferentes tiempos. Cuando yo estaba en Filadelfia, toda la gente sabían que yo estaba parte de la iglesia y aunque ellos no estaban parte de nuestra iglesia, siempre estaban pidiendo que, ay, sí, pastor, puede venir y ayudarnos con este funeral. Y yo estaba como, sí, claro, porque esta es una oportunidad para predicar el evangelio a gente que están escuchando bien, porque están en un funeral, están enfrente de alguien que está muerto. Y muchas veces ellos ir a este cuerpo, ellos tocarla y las lágrimas están, los ojos están llenos de lágrimas, ellos dar besos a este cuerpo, pero este cuerpo no puede responder. Y este es como la Biblia está describiendo nosotros. Estabais muertos, no con la capacidad de responder, no con la capacidad de dar gloria a Dios, no podemos agradar a Dios, muertos, completamente aparte de Él. Y para entender es algo que es importante porque nos revela más del milagro de la salvación y cómo Dios logró nuestra salvación. La primera palabra que vamos a ver en la escritura hoy es pecado. La primera palabra que nos da la naturaleza de esta muerte espiritual es la palabra pecado. Note en versículo 1. Aquí dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos
en vuestros delitos y pecados. Delitos y pecados, ambas se refieren simplemente a la categoría de pecado. So, estas palabras vamos a poner junto, delitos y pecados, para nuestra primera palabra, pero nuestra primera descripción de la muerte. El mal moral, hacer lo que está en contra de Dios, hacer lo que viola la ley de Dios. Y por supuesto, si el hombre está muerto para Dios, alejado de la vida de Dios, si es un cadáver y no puede responder a ningún tipo de estímulo divino, entonces por supuesto que no puede hacer lo que agrada a Dios, lo que le honra. No nos convertimos en pecadores porque pecamos y no estamos muertos porque pecamos. Somos pecadores y pecamos porque nacemos muertos. Voy a leer otra vez. No nos convertimos en pecadores porque pecamos y no estamos muertos porque pecamos. Somos pecadores y pecamos porque nacemos muertos. Nacemos espiritualmente muertos. Nosotros pecamos porque hemos nacido muertos en una condición de falta de la vida. En delitos y pecados. Pecados es la palabra armatía. Literalmente significa error fatal, errar el objetivo. Es como con el arco y la flecha. Tú no puedes pegar el target. ¿Cómo se dice? El blanco. Sí, no puede hacerlo. ¿Y qué es el objetivo de Dios para nosotros? Sed santos como yo soy santo. Jesús dijo, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El modelo de Dios es la perfección y nadie lo alcanza. Es por eso que Romanos 3:23 dice, por cuanto todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos nos quedamos cortos. No estamos perfectos. Nacemos muertos y no es posible agradar a Dios. Estamos en pecado. Delitos. La palabra delitos que significa deslizarse o salirse del camino, ¿verdad? Significa perder el camino. Se utilizaba si alguien desviaba del camino y se perdía. El hombre tiene un problema serio. Está muerto y es totalmente incapaz de alcanzar el objetivo de Dios a ser perfecto. Deambula en un estado de muerte, completamente insensible a Dios, incapaz de responder a un estímulo divino, incapaz a responder. Recuerda, esta es la muerte, incapaz a responder. Muy por debajo de lo que Dios requiere y tan perdido como sea posible. Eso es porque nosotros describir y hablamos de pecadores perdidos, delitos perdidos. Ellos se han desviado del camino, se han ido por el camino equivocado, lejos de Dios, y hay un camino que les parece correcto, pero el fin de ese camino es la muerte. Así pues, estas dos palabras describen de un modo simple el hombre en su estado de muerte. Estas dos palabras incluyen todo pecado, toda manifestación del pecado en pensamiento, palabra y acción. Es la iniquidad detallada, un fracaso total y colosal. El hombre deambula, perdido en su pecado, insensible por completo a Dios, cayendo por debajo de su modelo, porque es totalmente insensible a Él. Esta es la primera palabra, delito y pecado. La segunda palabra es mundano. El versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo
la corriente de este mundo. ¿Cuál es la corriente de este mundo? ¿Cuál es el camino de este mundo? Realmente está hablando del sistema del mundo, ¿verdad? La palabra mundo es la palabra cosmos. Y este significa orden. Los cosmos están en orden porque Dios los creó. Él es el creador de los cosmos. Y el opuesto de cosmos es caos. Cosmos y caos. Orden y desorden. El sistema de la vida en la tierra, alejado de Dios, es un sistema que parece que está en orden, ¿verdad? Tenemos un orden es organizada política, es organizada en la educación y muchas cosas de este mundo parecen como están en orden y están organizadas. Pero es el orden de la vida que está de acuerdo con el mundo, no con Dios. Es el espíritu de la época. Es el sistema del mundo. Y mientras que el hombre está muerto para Dios, está vivo para el sistema del mundo. Él siente todos sus impulsos. Está muerto en el mundo de Dios, pero está vivo en este. ¿Y qué significa para estar de acuerdo con el curso del mundo? El corriente del mundo. Significa una forma de conducir su vida de acuerdo a los tiempos. La gente recibe consejos de las encuestas, de los periódicos, revistas y libros, del televisor, ¿verdad? Y de sus compañeros, las películas, la música y los políticos, y de los educadores. Los valores que el sistema mundial sustente son los valores que ellos respaldan. Hoy en día está dominada por el humanismo, el materialismo y el sexo. Y la gente cree en las sistemas de este mundo, de esta época. Y no solamente es como el mundo que parece como el mundo para nosotros, pero también hay un mundo que Satanás quiere poner enfrente de los que son religiosos, porque hay muchas religiones falsas que están y en algunas maneras dirigir la gente a pensar que ellos están alabando a Dios y sirviendo a Él, pero todavía ellos están muertos. El espíritu de la época también inventa sistemas religiosos falsos, altamente sofisticados y altamente organizados, y hombres y mujeres están sumidos en los pensamientos, palabras y actividades del sistema del mundo. Y no hay escapatorio porque están muertos para cualquier otro ambiente. Pero ellos están realmente vivos para ese, susceptibles a todas sus influencias de este mundo mundano. La tercera palabra es la palabra Satanás. Este es en versículo 2. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Y quién es el príncipe de la potestad del aire? Es Satanás. Detrás de este sistema del mundo de mal, hay un poder sobrenatural orquestando todo
Aquí se llama el príncipe de la potestad de aire. El aire es el reino, el entorno en el que viven muertos que caminan. Es la atmósfera de los muertos en vida y él es el príncipe que gobierna. Satanás también es llamado el Dios de este mundo, ¿verdad? A la gente le gusta pensar que son libres. Eso es algo importante hoy en día. Sí, todos piensan que somos libres a hacer cualquier cosa que yo quiero, ¿verdad? Eso no es ser libre. Usted no hace su propia voluntad. Está encerrado en una muerte espiritual completamente insensible a las realidades de Dios, a la esfera divina. Y el sistema perverso va en contra de su carácter pecaminoso por medios muy sofisticados que están siendo orquestados por un ser sobrenatural que la Biblia llama Satanás, quien alguna vez fue el ángel más poderoso en el cielo de Dios. Esto no quiere decir que Satanás está trabajando personalmente en cada vida de nosotros. Él no está en cada persona que está afuera de la iglesia trabajando, porque Él no es Dios. Satanás no tiene el poder para estar en todos los lugares, pero Él con los demonios están orquestando decepción para el mundo. Por los que quieren pensar que son religiosos, Él tiene religiones falsos. Para ellos pueden pensar que son religiosos. Para los que quieren agradar a todos los deseos del cuerpo, Él tiene muchas cosas para ellos también. Y Satanás es alguien que está orquestando este. Esta es la condición de muerte espiritual, aislados de la vida de Dios, envueltos en pecado implacable, bajo la influencia del sistema del mundo que nos rodea y todos sus valores, que están siendo controlados totalmente por el principal ser anti-Dios, sobrenatural en el universo llamado Satanás, y es llevado a cabo a través de todos sus millones de demonios que hacen su voluntad. Delitos y pecados, mundano, controlado y orquestado por Satanás. Y la palabra 4, el cuarto palabra es desobediencia. Otra vez en versículo 2, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Por cierto, los hijos de desobediencia es una forma semítica de referencia para describir una vida caracterizada por la desobediencia. Cuando una persona se caracterizaba por ser desobediente, dirían que es un hijo de desobediencia. En el Antiguo Testamento, si era particularmente malo, ellos dirían que era un hijo de la maldad o un hijo de Belial, que es el antiguo nombre de Satanás. Naturalmente, la gente separada de Dios, cubierta en pecado, susceptible a todas las influencias de un sistema orquestado y energizado por Satanás, va a desobedecer a Dios. No pueden obedecer a Dios. Cuando la Biblia dice que ellos son hijos de desobediencia, no es un problema menor. Simplemente dice que se caracterizan por ser contra Dios, desobedientes. Satanás se opone a todo lo que Dios desea que los hombres hagan. Su objetivo es conducir a los pecadores a desafiar a Dios en cada momento posible.
Satanás trabaja para lograr que los hombres desafíen a Dios. Este es el estado de los muertos vivos. La quinta palabra es lujuria. Y es en versículo 3. La palabra no está, pero el sentido está aquí. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. En otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Si usted está muerto a Dios, no puede responderle, tal como un cadáver no puede responder a un estímulo físico. Usted está literalmente enterrado en la injusticia, está bajo la influencia continua del sistema perverso del mundo que la rodea, hábilmente energizado y orquestado por Satanás, de modo que usted vive en un patrón constante de desobediencia a lo que le agrada a Dios. Y detrás de todo está la motivación personal que lo dirige, que es la lujuria. Usted hace lo que su cuerpo o mente desean. Eso es lo que está diciendo. Sin la ley de Dios que conmueva su corazón, sin la voluntad de Dios que los estremezca, sin ser capaz de entender a Dios, usted se convierte entonces en el Dios de su universo. Este es que nosotros queremos cuando estamos aparte de Dios. Queremos ser el Dios de nuestro universo. Queremos ser el juez de todas nuestras decisiones. El centro de su mundo y lo que le importa es lo que usted quiere, lo que su cuerpo pida, lo que su mente exija. Esta es la naturaleza humana corrupta, controlada y impulsada por sus pasiones internas, que trata de existir y sentirse realizada totalmente separadas de Dios. La vida está controlada por los anhelos personales. Y es así que Satanás trabaja en el sistema mundial para darnos opciones. Si tú pensar que religión es la respuesta a la problema de humanidad, bueno, Satanás quiere darte una opción de religión falso para seguir. Si tú piensas que, mira, eres un animal y tú necesitas hacer cualquier cosa que tu cuerpo pida, well, él quiere darte el sexo y toda la inmoralidad. Tú puedes seguirlo. Tú eres el Dios de tu universo. Este es la descripción de los muertos. Este es una descripción en cómo nosotros seamos. La naturaleza, pues, de las personas no regeneradas sin Cristo es estar muertas. Esto significa ser pecaminoso, mundano, satánico, rebelde y estar motivado por la lujuria personal. Y ahora la sexta palabra es la palabra ira. Hijos de ira. Éramos por naturaleza hijos de ira. La última parte del versículo 3 dice éramos por naturaleza hijos de ira. Ahí es donde todo concluye. Están tan asociados con la ira que puede decirse que son hijos de la ira, tal como fueron llamados hijos de desobediencia. Es su naturaleza ser destruidos. Nacen para ser condenados. En Juan 3, versículo 18, Jesús dijo que ya han sido condenados.
Así describe a los muertos en vida. De ese modo son todas las personas. Todos llegamos al mundo de esa manera. Y lo que los muertos necesitan no es un mejor ambiente. No es un mejor ambiente social y una mejor educación. Que los muertos necesitan es resurrección. Y este es donde tenemos estas 6 palabras para describir la muerte. La palabra pecado y delitos, humano, controlado por Satanás. Y ahora es la esperanza que tenemos. Y no es en nosotros. Porque claro que sí, Efesios 2 es como el mejor pasaje, el mejor capítulo en la Biblia para ir y ver que mira, no es por tus obras, no es por tu carácter que merece la vida, pero es por Dios. Y así en versículo 4 vamos a leer 2 palabras tan importantes. Y sin estas palabras no hay esperanza aquí. Pero las palabras dicen, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero Dios, en estas palabras hay esperanza. Porque estábamos muertos. Pero Dios. Y vamos a usar 6 palabras más. Hay muchas palabras hoy, ¿verdad? 12 es mucho. Pero vamos a describir la muerte con 6 palabras y ahora vamos a ayudar en definir la vida con 6 palabras que están aquí. La palabra número 1 es la misericordia. Misericordia. Pero Dios que es rico en misericordia. ¿Qué es la misericordia? Simplemente la misericordia no es dar a los pecadores lo que se merecen. Salmo 103:10 dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. La misericordia habla de lo que Dios no nos hace, aunque lo merezcamos. Merecemos ser castigados, ser juzgados. Merecemos ser condenados, ser enviados al infierno. Pero Dios, rico en misericordia, detiene su juicio, su compadece. Y por cierto, dice en el versículo 4 que Dios es rico en misericordia. No tiene tan solo un poco de misericordia. Él es rico, ilimitada, inagotable, desmedida. La misericordia de Dios es grande. La segunda palabra es gracia. Y gracia es como el opuesto de misericordia. Que no es misericordia, es que Dios no darnos que merecemos. Pero en la gracia nos da lo que no merecemos. A pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros delitos, a pesar de nuestra mundanalidad, a pesar de estar dominados por Satanás, a pesar de vivir en desobediencia
y estar impulsados por nuestras pasiones y deseos, a pesar de merecer la ira divina, Dios interviene y muestra misericordia y gracia a los pecadores. ¿Por qué hace esto? Esa es la tercera palabra. ¿Por qué? ¿Qué es la motivación de Dios? ¿Por qué darnos misericordia y gracia? Por su gran amor. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, por su gran amor. Se trata de un amor que está más allá de nuestra comprensión. Sabemos sobre el amor en nuestra vida. Sabemos lo que es amar. Amamos lo que es digno de ser amado. Este es como nosotros amar. Amamos cosas que son atractivos a nosotros, pero por Dios. Nosotros no estábamos algo lindo. Nosotros no estábamos los redimidos no estaban los que estaban sirviendo a Dios. Y el amor de Dios no es simplemente por las cosas que son atractivas, que son lindos, pero este demuestra que el amor de Dios es tan grande. Dios amó a los que eran todo lo contrario de lo que era atractivo para Él. Él ama a los pecadores que eran la antítesis de todo lo que amaba. Este es el tipo de amor que nos es extraño. Pablo lo llama un gran amor. Es inexplicable. Está más allá de la comprensión. Dios nos amó cuando aún éramos enemigos. Dios demostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él demostró su amor para con nosotros cuando todavía éramos pecadores. Dio a su Hijo a morir por nosotros, los enemigos, los injustos, los pecadores, los delitas. Por su gran amor tenemos la gracia y misericordia de Dios. Y la cuarta palabra es resurrección. La misericordia, la gracia y el amor de Dios conducen a la resurrección. En versículo 5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida, nos resucitó en Cristo. Él nos resucitó. Eso es lo que necesitábamos. Los que están muertos no necesitan una mejor educación, un mejor ambiente, un mejor trabajo, más dinero. No arreglar el problema, no enfrentar el problema más grande. Es la resurrección que ellos necesitan. Vida en Cristo. Solo hay una cosa que un hombre muerto necesita, es vida. Y eso requiere resurrección. Necesitamos vida. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos la vida de Dios en el alma de los hombres. Y eso es exactamente lo que se nos ha dado aquí. Dios mira a los que están muertos en el espíritu. ¿Y por qué los ama? Quiere mostrarles misericordia y gracia. Él les da vida, les infunde vida, vida espiritual y vida eterna. Esta resurrección es espiritual y es eterna. Es para siempre.
Vamos a estar con Dios en los cielos, porque Él nos dio vida. Nosotros no tenemos la capacidad de responder a Dios. Y por eso Él nos dio vida. Y ahora, cuando tiene vida, puede responder a Él. La siguiente palabra es Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo. Él nos dio vida juntamente con Cristo. Juntamente con Él nos resucitó. En versículo 6 dice, usted ahora estamos viendo qué significa la resurrección. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Verdad? Este es en Juan 11:25. ¿Qué está diciendo? Bueno, lo que la Escritura dice es que Jesús no solo murió por nuestros pecados, sino que resucitó para darnos vida. La asombrosa verdad del Evangelio es que los pecadores estaban muertos en vuestros delitos y pecados, y como tal, éramos objeto de la ira de Dios, que aquí se llama hijos de la ira. Pero Dios tomó su ira, la desvió lejos de los pecadores y la derramó sobre Cristo en la cruz, que murió bajo la ira de Dios, sufrió la ira por nosotros. Nuestros pecados estaban encima de Cristo en la cruz, y por eso Él es nuestro Redentor. Él pagó por nuestros pecados y ahora podemos tener vida. Vamos a ir a Romanos 6. Romanos 6, versículos 4 y 5. Vamos a leerlo, porque describe bien. No tenemos muchas palabras más, solo uno más. Romanos 6, versículos 4 y 5. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también los seremos en la de su resurrección. Cristo logró para nosotros en su resurrección para nosotros también. Ese es el gran milagro del Evangelio. Ese es el corazón de la fe cristiana. Esto es lo que usted debe entender. Esto es el cristianismo. Es lo siguiente: los pecadores se dirigen a la condenación eterna porque están en un estado de muerte espiritual. Dios les ofrece la vida, como el encargarse de su pecado, tal como la justicia requiere, derramando toda su ira sobre Cristo mediante la resurrección de Cristo de entre los muertos, después de haber vencido a la muerte para nosotros. Su resurrección puede ser nuestra resurrección. Dios aplicó su sacrificio y su resurrección a nosotros. Esa es la gloria de la resurrección. Y la última palabra hoy es la palabra celestial. Versículo 6 otra vez dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar a los lugares celestiales con Cristo Jesús.
Y es como hablando sobre la resurrección de nosotros. Estaba una resurrección espiritual y eterna. Y nosotros vamos a estar por la eternidad con Dios en los cielos. Y ahora podemos entender las cosas celestiales. Podemos dar gloria a Dios. Podemos vivir en una manera que puede darle gloria. Podemos entender las cosas celestiales, no por nuestra sabiduría de este mundo, no por nuestros pensamientos, pero es porque Dios nos dio vida. Y ahora, en esta resurrección, estamos juntamente con Cristo en los cielos y estamos Él nos despertó a todas las cosas celestiales. Y tenemos el Espíritu para iluminar nosotros mentes a entender la palabra de Dios. Somos ciudadanos del cielo, ¿verdad? Por supuesto, la carne está ahí. Los deseos están ahí. El mundo está ahí. Satanás está ahí. La batalla está ahí. Pero entendemos la batalla porque Dios nos dio vida. Y también entendemos la voluntad de Dios y la gloria de Dios y el propósito de Dios. Y todo es fresco, vivido, hermoso y claro para nosotros porque Dios nos dio vida. Eso es la diferencia entre los muertos en vida y los vivos que están muriendo. Estamos muriendo físicamente, pero estamos vivos espiritualmente y eso será para siempre. La última cuestión es responder a la pregunta crucial: ¿cómo pasar de una a la otra? ¿Cómo pasar de la muerte a la vida? ¿Cómo puedo dejar de estar entre los muertos vivientes y llegar a estar entre los vivos que están muriendo? La respuesta está en versículos 8 y 9. Este es el resumen de todo. Esta es la respuesta. ¿Cómo es posible? Vamos a leer 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por medio de la fe. ¿Y qué quiere decir por medio de la fe? La definición de la fe. La fe es una convicción dada por Dios de que la promesa de la vida de resurrección, el perdón de los pecados y el cielo eterno por medio de Jesucristo es cierta. Voy a leerlo otra vez. La fe es una convicción dada por Dios de que la promesa de la vida de resurrección, el perdón de los pecados y el cielo eterno por medio de Jesucristo es cierta. Están convencidos que el perdón de los pecados, la resurrección a la vida, es posible solamente en Cristo Jesús. La fe es la convicción provista por Dios de que la promesa de la vida de resurrección, el perdón de los pecados y el cielo eterno por medio de Jesucristo es cierta. Y esa convicción impulsa la voluntad de pedir a Dios por ese regalo. Nosotros no responder a Dios antes de Él nos dar vida. El Espíritu de Dios hace un milagro para darnos vida y después nosotros responder en pedir. Nosotros responder en fe y pedir
que Dios nos salva. Estamos convencidos, no porque podemos estar a sí mismo convencidos, pero es por la convicción del Espíritu que tenemos la capacidad de responder a Dios. So este es algo importante para pensar en cuando estás hablando con otros sobre el Evangelio. Habla con ellos y decir la verdad. Compartir el Evangelio con ellos, la verdad que hay vida en Cristo Jesús. Y orar que el Espíritu de Dios va a darles vida para ellos pueden responder a este mensaje. No es por nuestras palabras tan buenos que podemos convencer otros a venir a Cristo. Pero es el Espíritu de Dios que da esta convicción, que ellos pueden venir en fe y pueden aceptar a Jesús. Esta es la pregunta para ti. ¿Le ha pedido a Dios para la vida? Ha pedido, oh Dios, dame el don de la vida en Cristo, el perdón de los pecados y el cielo eterno. Dios quiere dar este a todo. Y este está ofrecido. Y si tú tienes la convicción que este es verdad, es porque Dios está trabajando en ti y ahora pedirle por esta vida. Pedirle por la perdón que es posible porque tenemos un Redentor asombrosa que pagó nuestros pecados por nosotros en la cruz. Y ahora podemos tener vida. La misericordia de Dios para no darnos que merecemos. Y la gracia de Dios para darnos que no merecemos. En Cristo Jesús. La resurrección a la vida. ¿Qué necesitan los que están muertos? Resurrección. Ellos necesitan vida en Cristo Jesús. No hay los otros problemas, una buena educación y un buen ambiente son buenas cosas, no son malas cosas, pero no son la respuesta a la problema de la humanidad. La respuesta es Cristo Jesús. Necesitamos vida, resurrección en Él. Y es que necesitamos poner nuestra confianza en Él y vivir en una manera que muestra al mundo, obediente a su palabra, porque Él nos dio vida. Tenemos esperanza. Estábamos muertos, pero Dios, estábamos en pecado, pero Dios, estábamos enemigos, pero Dios nos dio vida. Amén. Yo voy a leerlo una vez más, Efesios 2, porque la verdad es mis palabras no son perfectas, pero la palabra de Dios es perfecta. Yo quiero que esta verdad que está aquí en Efesios 2, que lee todos los días. Vamos a leer una vez más de versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales
con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venidores las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Dios, gracias. Gracias por escribirnos en Efesios que aunque estábamos muertos, hiciste un milagro, Dios. La resurrección de Jesucristo y también la resurrección de nuestros corazones a entender la verdad y a ver nuestros pecados y a confesar que Jesús es el Señor. Gracias por tu perdón. Gracias por tu misericordia y tu gracia. Dios, grande es tu amor para nosotros. Podemos vivir, podemos hacer obras buenas, no por nosotros mismos, pero los que tú preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios, darnos la sabiduría para seguirte esta semana. Darnos tu espíritu para mostrar tu amor a los otros, a los demás. Dios, gracias por esta vida que tú nos dio, por esta resurrección. En el nombre de Jesús oramos. Amén.